están viendo desde una entidad que comercializa distintos tipos de títulos, acciones y demás, cómo están viendo y analizando lo que está viviendo la Argentina desde el punto de vista económico, con una inflación que se dispara, se está hablando ya de 7% para marzo, con un problema político-económico? ¿Cómo, cuando alguien se acerca a preguntarles a ustedes, bueno, mira, quiero hacer alguna inversión, ¿qué hago? ¿Me quedo en título? ¿Voy a las letras? ¿Qué referencia o qué marco le dan ustedes desde la Bolsa de Comercio a ese argentino? Bueno, mira, en primer lugar lo que tenemos que hacer es determinar cuál es el perfil del cliente, si es un cliente que es conservador, si es un cliente que es muy agresivo en sus decisiones, está dispuesto a asumir un poquito más de riesgo y demás. Lo primero es el análisis del contexto, digamos. Como asesores financieros es fundamental poder entender qué es lo que está pasando a nivel nacional y también internacional, y saber cuáles son las perspectivas futuras, o por lo menos los caminos hacia los cuales puede ir la economía argentina y la economía mundial. Hoy, particularmente, digamos, en Argentina es como el estado permanente es la crisis, digamos, ¿no? Entonces, pero en el mundo no es habitual. Y hoy en el mundo también está en crisis, digamos, ¿no? Entonces, es como que se conjugan, se alinearon todos los planetas, digamos, y tenemos un escenario argentino, como bien vos indicás, con una inflación muy alta, donde el Banco Central, en respuesta al último índice de inflación de febrero, subió 3 puntos la tasa de referencia para depositantes, para dejar a la tasa de plazo fijo nuevamente empardada, digamos, con la inflación anualizada. Pero por el otro lado, tenemos mucho ruido que está viniendo a nivel internacional, derivado de básicamente de la crisis bancaria, digamos, que estamos viendo en Estados Unidos y en algunos otros puntos, y donde de alguna manera está viendo impacto, digamos, ¿no? Entonces, un inversor que viene de plazo fijo, digamos, normalmente están cómodos con la tasa de plazo fijo, quizá hoy más que nunca, porque hoy la tasa de alguna manera le está empatando a la inflación, a diferencia de lo que ha ocurrido sistemáticamente en los últimos 20 años, que siempre ha estado, con alguna excepción, digamos, que ya lo hemos comentado, siempre ha estado por debajo de la inflación, y el ahorrista de plazo fijo sistemáticamente ha perdido contra la inflación. Pero hoy hay una realidad que hay inflación en Estados Unidos y en el mundo, y en consecuencia tener dólares en el colchón o en caja de seguridad ya no es más negocio, digamos. Antes uno decía, bueno, yo los guardo a los dólares y bueno, por lo menos conservo el poder adquisitivo. Hoy eso no existe, porque con índice de inflación como los que hemos tenido en el pasado y los que vamos a volver a tener, digamos, producto de la inyección de dólares, digamos, para el salvataje de banco y demás, la inflación nuevamente va a volver a subir, y claramente con índice de inflación del 5, 6, 7% anual, en un periodo de 5 años uno pierde un cuarto del poder adquisitivo de los dólares que tiene debajo del colchón, digamos, o sea, ¿no? No es y hoy un lugar donde resguardar Exactamente. O sea, hoy el dólar pierde poder adquisitivo. Entonces, en ese contexto hay que darle renta a los dólares, digamos. Segundo, Argentina está transitando un proceso, un año electoral, digamos, donde habitualmente ocurren dos cosas. El tipo de cambio oficial se suele atrasar contra la inflación, y segundo, hay una recuperación del poder adquisitivo del salario. Eso ocurre, digamos, naturalmente, independientemente de quién esté en el gobierno, digamos, el partido que esté gobernando, siempre ocurre para que el electorado esté más contento, entre comillas, a la hora de sufragar, digamos, ¿no? Entonces, se suele atrasar el tipo de cambio,
se suele dar paritarias altas, digamos, a los gremios y demás, de forma tal de que haya un recupero del salario real. El punto es que la macro de Argentina está sumamente débil. Como bien vos dijiste, si estamos teniendo que salir a importar para que las industrias banquen y cumplan sus contratos de exportación con proveedores, con clientes extranjeros, en un contexto donde la cosecha de soja está teniendo una merma enorme, digamos, en tonelaje, que va a tener su efecto, digamos, en divisas, con tasa de inflación que está desbocada, digamos, de alguna manera, y es producto de la emisión monetaria, digamos, que estamos viendo. No es que los precios suben porque los comerciantes son avaros, digamos, en realidad bueno, sube hay un combo de todo, digamos, no es uno solo el factor, pero... Mirá, yo particularmente, yo como economista te puedo decir que si no hubiera emisión monetaria no habría inflación, digamos. Hay un economista que ganó el premio Nobel de Economía, que es un economista de Chicago, que es Milton Friedman, que justamente, entre otras cosas, habla del origen monetario de la inflación. O sea, la inflación es un fenómeno monetario, digamos, y por ese estudio ganó el premio Nobel. Entonces, hay muchísima evidencia empírica de la cual surge que la inflación tiene un origen monetario, y en Argentina ni hablar. Fíjate vos que el mundo desarrollado, y en particular Estados Unidos, abusó de la emisión monetaria para paliar los efectos del COVID. Y hoy están de alguna manera teniendo las consecuencias de esa enorme emisión monetaria que se hizo desde el 2020 para acá, cosa que la Argentina la recontra conoce. O sea, nosotros ya sabemos que la emisión monetaria no es gratis, digamos, pero bueno, en el mundo desarrollado trataron de evitar la caída de la actividad esperada por el COVID, por el colapso, digamos, el COVID, inyectando dinero que claramente sirvió para que las economías no colapsaran. Pero ahí están las consecuencias. Pero a un costo muy alto en términos de inflación. Entonces, hoy estamos en una situación, fíjate vos, como en una semana, con la caída del Silicon Valley Bank hace poco más de una semana, y algunos otros bancos regionales, la Fed y los otros bancos centrales salieron a reaccionar rapidísimamente para evitar lo que pasó con Lehman Brothers, digamos, que disparó una crisis que fue profundísima, digamos, en el 2008. Entonces, en esta oportunidad, la Fed y los otros bancos centrales sobre reaccionaron y salieron a garantizar el 100% de los depósitos de los bancos. Y fíjate vos que hoy nos encontramos con que las tasas de interés, que de alguna manera son esta suba abruptísima de tasas que tuvo la Fed justamente para paliar los efectos de la inflación, que no tiene precedente en la historia por la velocidad que tuvo esta suba de tasa, produjo esta crisis en el sistema bancario norteamericano. Y hoy, ante el apoyo que van a tener los bancos por los depósitos, digamos, de sus clientes, la Fed está dispuesta a inyectar dinero, digamos, sacrificando, relegando el objetivo de inflación. Inmediatamente hoy estamos viendo que las tasas de interés de los futuros, o sea, los futuros de tasa de interés colapsaron. Es decir, ha sido tan fuerte el impacto, digamos, en términos de expectativas de lo que la Fed hizo como respuesta a la caída del Silicon Valley y los otros bancos, que la expectativa de que la Fed suba las tasas de interés se redujo prácticamente a cero. A ver. Y eso está trayendo como consecuencia un escenario mucho más benigno, digamos, a nivel internacional. Pero a ver, ese escenario benigno, la Argentina no se puede subir lamentablemente, porque los costos que tiene para el sector que puede ir a buscar un crédito internacional son cada vez más altos con un... Exactamente, bueno, vos diste ahí en el punto. O sea,
si las tasas de interés dejan de subir, digamos, y ajustan hacia abajo a nivel internacional, si Argentina saliera a los mercados voluntarios de deuda, Argentina podría beneficiarse de tomar deuda a tasas bajas, digamos, ¿sí? O cada vez más bajas. El punto es que el riesgo país de Argentina vale más de 2.000 puntos. ¿Eso qué quiere decir? Que tendríamos que pagar, si saliéramos al mercado a tomar deuda, digamos, deuda en dólares, tendríamos que pagar 20 puntos más de lo que paga los Estados Unidos, que es la tasa libre de riesgo, digamos. Entonces, y a esas tasas es imposible, digamos, ¿no? Entonces Argentina tiene cerrado, por ser un incumplidor serial de obligaciones, digamos, tiene cerrado el crédito. Entonces tampoco podemos tener los beneficios de esa mejora, digamos, en la expectativa de tasa de interés futura, digamos. Entonces tenemos que arreglarnos con lo nuestro, digamos. Y ese es el problema. Y lo nuestro, digamos, es ¿no? la maquinita hoy por hoy. Y hoy por hoy es la maquinita, digamos, ¿no? Y encima el sector exportador más dinámico que tenemos, nos va a producir una merma sustancial, digamos, en las divisas que va a generar producto de la sequía, digamos, ¿no? Entonces tenemos un problema serio, digamos, ¿no? Entonces hoy que por no hoy, hay en el corto plazo viso de solución. no hay viso de solución exactamente, y parecería que esto es una opinión muy personal, digamos, que las cosas que se están haciendo tienen por objeto entregar el gobierno a quien venga. El plan aguantar, dicen algunos. El plan aguantar, sí. Tratar de llegar aguantar, pero y dejar la bomba neutrónica al que agarre, digamos. Exactamente. Digamos, ¿no? Entonces, vamos a tener sobresaltos, digamos, pero van a ser medidos, digamos, y manejados. El problema es que cuando haya que ajustar las variables, puede llegar a ser traumático, digamos, ¿no? Bien, bien. Así que no estamos en el mejor escenario, podemos decir. Barrio Sima, te agradezco este tiempo y estos comentarios para Radio 1 Formosa. Muy amable. Dale, Diego, muchas gracias. Un abrazo grande. Dale, hasta luego. Ahí te...